quiero hablar, queridos almuñequeros, de una de las personas más excelsas que tenéis durante toda la historia de vuestro pueblo, que es Ramón Cervilla. Nació en Almuñécar en 1865. Eran 6 hermanos. Él era el mayor de ellos. Y el ambiente en que nació, en España y en Granada, era malo. Intenta y quiere entrar en el seminario. En el 1879-80, en ese curso, y se estableció una carrera breve, muy corta. Y don Ramón hizo sus estudios por esa carrera corta. Los cargos que tuvo don Ramón: fue cajautor en Almuñécar, en Gete, en Zujaira, y capellán de religiosas en Granada. Pero pensó marcharse a América. Entonces se fue camino de Hispanoamérica, Argentina, precisamente. Y no pudo despedirse de su familia. Era tal el cariño que se tenía, la madre que ya era viuda, y los hermanos, que se despidió con un telegrama. Pero cuando estuvo allí, cuando llegó enseguida, los llamó y todos se trasladaron, todos, los hermanos, todos se fueron a América. Y en Argentina, pues, el hermano Cándido y Gracia contrajeron matrimonio y Paco murió en Argentina. Una vez establecido en Argentina, sirvió en el pueblo de San Justo, en Santa Fe, desde 1902 a 1909. Allí le fue encomendada la tarea de concluir la construcción de la parroquia, eligiendo la advocación de Nuestra Señora de la Merced para consagrar el templo. Claro homenaje a las hermanas mercedarias que pocos años antes de marcharse a América se establecieron en Almuñécar. Ramón, procedente de una familia dedicada a la construcción, erigió él mismo el altar mayor de la nueva parroquia gracias al oficio aprendido de su padre. En 1909 fue trasladado a Coronda, época en la que donó la imagen de la Virgen del Rosario de la ciudad de Videla. Ramón Cervilla dejó un gran recuerdo en los lugares que atendió espiritualmente, con un legado que aún hoy perdura. Pero cuando pasaron unos años, la madre añoraba su tierra y se vinieron. De nuevo se establecieron en Almuñécar. Estando allí en este tiempo, pues se organizó una peregrinación desde Granada, el arzobispado, hasta Roma. Y él asistió y estuvo en la Basílica de San Pedro, de San Pablo, en el Coliseo, donde habían muerto tantos mártires en los 3 primeros siglos del Imperio Romano, en donde murieron tantos. Fijaros, algunos lo echaban para que fueran pasto de los leones. Pues allí él estuvo visitando el sitio de los mártires, las catacumbas. No pensaba que él también iba a ser uno de ellos. De vuelta a su tierra, Ramón aprovechó para visitar los santos lugares de Roma y Lourdes. Habilidoso en la construcción e impresionado por sus peregrinaciones, el padre Cervilla construyó una pequeña gruta en su patio, recordando el lugar de aparición de Nuestra Señora en Lourdes. El 16 de marzo de 1893, las hermanas mercedarias de la Caridad llegan a Almuñécar. Muchos las recordarán en la Puerta de Granada, dando clases o asistiendo en el consultorio médico,
pero desde que se fundan y hasta después de la Guerra Civil, las monjas mercedarias se instalan en el viejo hospital de San Sebastián, ubicado en la actual Plaza Martín Recuerda. Cuando el padre Cervilla vuelve desde la Argentina a su tierra natal, Almuñécar, atiende a la monja mercedaria en esta plaza. Sin remuneración alguna y a petición propia, el padre Cervilla atendía espiritualmente a la monja mercedaria, celebraba cada día la Eucaristía y atendía espiritualmente a los hospitalizados. Durante la Segunda República y tras el estallido de la Guerra Civil, España está sumida en un clima de tensión anticlerical que desencadena la quema de conventos e iglesias y la persecución contra miles de religiosos y laicos. En este ambiente, Almuñécar sufre las peores consecuencias en agosto de 1936, cuando las milicias arrasan la mayor parte del patrimonio religioso. El pueblo de Almuñécar pierde para siempre las históricas ermitas de la Trinidad y la Antigua, así como todos los retablos e imágenes de la parroquia, a excepción de una mutilada Virgen de los Dolores y una Virgen de la Antigua salvada gracias a que su traje de plata iba a ser fundido. También se salvó de las llamas la cabeza decapitada de un valioso crucificado de escuela granadina, trasladada al Museo de Bellas Artes de Granada, sin que haya vuelto al pueblo que durante siglos le profesó gran devoción. De la ermita de San Sebastián, la capilla de las Mercedarias y la Encarnación, apenas perdura su propia estructura. Dedicado a la oración y la atención al convento y sus necesidades, el padre Cervilla es visto en ocasiones rezando el rosario con los brazos en cruz. Entre el antiguo convento de la Victoria y la Aduana Vieja, nos encontramos en una de las calles más bulliciosas de nuestro pueblo. En la Baja del Mar, número 23, vivió sus últimos días Ramón Cervilla Luis. La casa anterior a este edificio, cuando el padre Cervilla rezaba el rosario, fue prendido por los milicianos. El silencio de la madrugada se rompió con las pisadas de los milicianos. Ramón fue sacado de su casa de la calle Baja del Mar como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Con pañuelos rojos prendidos al cuello y miradas torvas en sus semblantes, llegaron a su casa 4 escopeteros que venían buscando al padre Cervilla. Los milicianos empujaron al viejo sacerdote hasta la provisional cárcel, para declarar ante el comité revolucionario. Concluido el interrogatorio, Ramón fue llevado junto a otros presos, donde les dio consuelo espiritual. Oyéndole en confesión, absolvió sacramentalmente y consoló a sus compañeros de cautiverio. El médico Francisco Rivera intermedió para la liberación de todos ellos, y todos fueron puestos en libertad menos el sacerdote, que según le respondieron, había que dejar al cura para echarle su carne a la fiera.
El martirio, desde que el cristianismo comienza a andar, fue algo que marcó el inicio de la Iglesia. Y de hecho, desde el principio, el primer mártir es San Esteban, pues comienza a haber gente que entrega su vida por ser cristiano. De hecho, al primero que entrega su vida por ser cristiano, precisamente que es San Esteban, se llama el primer mártir, porque mártir no es otra cosa sino el ser testigo. De hecho, la palabra mártir viene del griego de martirión, que significa testimoniar, testigo. Entonces, cuando alguien muere dando testimonio de su fe, no solamente es señal de que muere, sino de que muere amando y de que muere perdonando. Esas son las dos características para ser mártir. La primera, dar testimonio de su fe con su sangre, y la segunda, dar testimonio de su fe amando, incluso a aquellos que lo martirizan. Esa es la razón por la que los mártires son tan importantes en la Iglesia. Casos de mártires, pues a lo largo de toda la historia. Hace poco celebrábamos a San Sebastián, un mártir que testimonió precisamente esa fe protegiendo a los suyos, protegiendo a aquellos que eran cristianos. Pero otros simplemente lo han hecho pues tratando de salvar no la vida de los demás, sino la vida de los que incluso pues los mataban. El sentido del mártir es el primer mártir, está claro que fue Jesucristo, que muere por nosotros, y de hecho en el Apocalipsis, pues uno de los títulos que se le dan a Jesús es el testigo fiel. En la carta a la Odisea, pues le llaman el testigo fiel. En griego, homártir, porque fue el primer testigo que entregó su vida perdonando a los demás. Entonces, a lo largo de toda la historia, los mártires han tenido una repercusión especial, y de hecho todos los altares de la Iglesia pues tienen una reliquia de mártir. En la madrugada del 17 de agosto de 1936, los milicianos sacan de la cárcel a Ramón Cervilla y lo traen hasta el cementerio de Salobreña. Previamente, paran en una taberna para celebrar la presa obtenida y beben hasta emborracharse. Llegados al cementerio, le ofrecen una pala para que cabe su propia tumba. El anciano, sin apenas fuerza, no es capaz de hacerlo, y entonces le humillan y le obligan a cantar la Internacional antes de matarle. Las últimas palabras del padre Ramón no fueron cánticos de guerra. Al igual que Cristo en el patíbulo de la cruz pronunció: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen», Ramón Cervilla entonó sus últimas palabras antes de morir. Los escopeteros, llevados por la ira y la injusticia, apuntaron al vientre del mártir, le dispararon y le abrieron las carnes. Uno de sus asesinos presumió más tarde: «Le abrimos un boquete en el que cabía una espuerta de hierba». Os perdono de corazón, y le pido a Dios, y también a vosotros, que sea mi sangre la última que se derrame. Y una beatificación es el reconocimiento de la Iglesia, por la Iglesia, de la vida y la muerte, principalmente la muerte de una persona que tiene dignidad ya, como ponerlo en los altares y celebrar misa en su honor y en su nombre. Los beatos no necesitan este rito de beatificación. A ellos no les va a causar ningún bien superior al que tienen.
porque ellos son eternamente dichosos y felices en el cielo. El bien reportará sobre nosotros al contemplar su vida, su ejemplo. Para que un beato suba a la dignidad de los altares, si es mártir, como este caso nuestro, se requiere que muera por odio a la fe. En primer lugar, por odio a la fe. Y en segundo lugar, que muera perdonando. Lo que hizo Jesús en el Calvario. Tener en Almuñécar que a un vecino suyo que haya sido martirizado y que haya dado ese testimonio, pues lo primero es un orgullo inmenso para la parroquia de Almuñécar, porque testimonia el trabajo de fe que se ha ido haciendo a lo largo de muchos años y de mucho tiempo en esta parroquia, ya con 500 y pico años de andadura, y sobre todo testimonia que pues nos da un ejemplo más bien para seguir en ese trayecto, en ese camino. Pues el sentirnos vivos, el sentir que a pesar de que haya personas que puedan ir en contra nuestra, que a pesar de que haya personas que puedan atacarnos, lo que se nos pide a nosotros como cristianos es seguir siendo testigos. Y entonces eso nos tiene que dar una fuerza que nos anime a seguir creciendo como parroquia, como iglesia, a seguir dando ese testimonio. Pues ahora es el momento también de seguir haciéndolo y de seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Él nos muestra el camino para seguir avanzando y para seguir pues dando ese testimonio vivo de lo que es ser cristiano. Pues que no solamente quede en un bonito acto, sino que esa memoria de ese mártir almuñequero pues sea algo que nos anime continuamente en nuestro caminar diario como parroquia, como cristianos, como iglesia en definitiva, que se podía vivir como cristiano, pero sobre todo que se podía morir amando y perdonando a los demás, pues esa será también la actitud que nosotros tenemos que tener pues en medio de esta sociedad en la que muchas veces se nos ataca, pero que lo que tienen que recibir por respuesta es lo mismo que recibieron de Ramón, que es precisamente el perdón y el amor que Dios nos tiene a nosotros.